tomar su lugar, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos todos a este lugar. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar en este lugar. Amén, hermanos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Qué bueno, me alegra verles. Bien. Hoy queremos compartir con ustedes, siento como que estuviera debajo de una pana, después de que golpearon al pollito. Aquí no hacen eso. Mi abuela, cuando un pollito estaba muriéndose, lo metía dentro de una pana y comenzaba a golpearlo. No, aquí no hacen eso. Yo no sé si funciona, ¿verdad? Lo que yo miraba es que cuando mi abuela levantaba la pana, el pollito salía corriendo. Yo no sé si era despertado del susto, algo pasaba ahí. Entonces me acordé de eso porque al hablar me siento así. No sé si nos pueden ayudar con bajo, un poquito más de audio para poder estar un poco más tranquilo al momento de predicar. También puede ser la bolsa que tenemos, es posible. La idea es que podamos... que ustedes me puedan escuchar, esa es la idea, todos me escuchan, ¿verdad? Y eso es lo bueno. Ok, quiero que todos abramos la palabra del Señor en Génesis capítulo 18, en el versículo 16. Génesis capítulo 18, en el versículo 16. Cuando usted lo tenga, quiero que se identifique con un amén y nos diga, pastor, lo tenemos, estamos listos para leer. Amén, hermanos. Génesis capítulo 16, capítulo 1. Yo les dije capítulo, no, está bien, capítulo 18, 16. Estamos bien. Ok, Génesis 18, versículo 16, leemos la palabra del Señor y dice de esta manera: los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos, acompañándolos. Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, pues yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Versículo 20. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra aumenta más y más, y sus pecados se han agravado en el extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha llegado hasta mí, y si no, lo sabré. Amén. Puede tomar su lugar. Damos gracias a Dios por leer su palabra y que todos podamos meditar en esta preciosa hora. He titulado este tema, estimados hermanos, las razones por las que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. Razones por las que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra. La Biblia nos enseña que Sodoma y Gomorra fueron dos ciudades las cuales Dios destruyó. Y las destruyó, según la Biblia, con fuego y azufre, el cual caía desde el cielo. La razón era por sus pecados. Pero la pregunta es, ¿cuáles fueron estos pecados? ¿Por qué Dios mató a miles de personas? Y lo voy a volver a repetir porque hay gente que no le gusta escuchar esto. Hay gente que no le gusta escuchar que Dios destruyó a miles de personas, que Dios mató a miles de personas. Esa es una verdad bíblica. Nosotros no podemos cambiar eso, hermanos. Porque a veces nosotros queremos como dar una imagen de Dios, el Dios amor, el Dios que tolera, el Dios que recibe, no pasa nada.
porque esa es una ideología de pensamiento que hay en la actualidad donde se piensa de esa manera. Pero la verdad es que la Biblia claramente dice que Dios los destruyó. Y por eso la pregunta es, ¿por qué Dios mató a miles de personas en esas dos ciudades? ¿Usted ha pensado que en esa ciudad habían niños, habían recién nacidos, habían mujeres, habían hombres? Eran dos ciudades llenas de habitantes humanos. Y repito, ¿por qué Dios las destruyó? Hoy nosotros vamos a tratar de averiguarlo. ¿Estamos aquí? Sigo teniendo problemas con el micrófono. Yo siento que no estoy bien. No sé usted. Ok. Primero quiero, hermanos, que miremos la ubicación geográfica de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra es el nombre de dos ciudades vecinas de la época del patriarca Abraham. Ambos reinos, según la Biblia, estaban situados, en la llanura del Jordán, al norte donde hoy se encuentra el mar. La ubicación de las dos ciudades de Sodoma y Gomorra están al norte de lo que hoy se conoce como el Mar Muerto. Usted quiere saber dónde está el Mar Muerto. El Mar Muerto es muy histórico, es uno de los mares pero muy enseñados porque tiene tanta historia que predicarse y hablarse. Por eso, si usted quiere ver el norte del Mar Muerto, vaya usted a un mapa y lo va a encontrar. Entonces, en el norte del Mar Muerto se encontraban las dos ciudades, Sodoma y Gomorra. Sodoma, dice la Biblia, que era una ciudad muy grande. Era una ciudad, se describe como una ciudad comercial. Era una ciudad muy común y estaba protegida por torres y altas y gruesas murallas. Si usted lee Lucas 17, 28 al 30, va a encontrar alguna referencia de lo que estoy diciendo. Es decir, que cuando nosotros hablamos de Sodoma y Gomorra, estamos hablando de dos ciudades que eran comunes, que eran importantes, que era donde se movía el comercio. No estamos hablando de cualquier ciudad. Estamos hablando de ciudades que en su tiempo eran ciudades muy conocidas, muy respetadas. Es más, tenían un gran ejército y la Biblia describe algunas guerras, algunos enfrentamientos que pasó. Entonces, repito, no estamos hablando de ciudades cualquiera, estamos hablando de ciudades importantes, relevantes, ciudades comunes, comerciales, donde se movía el dinero. Eran dos ciudades muy buenas. Hasta el día de hoy, la zona donde estaban localizadas las ciudades de Sodoma y Gomorra sigue siendo una tierra desolada. Hoy no existe nada donde habitaban o donde existían estas dos ciudades de Sodoma y Gomorra. Los pecados de Sodoma y Gomorra. ¿Cuáles eran estos pecados? El principal pecado de Sodoma y Gomorra era la homosexualidad. ¿Por qué? Lo vamos a ver, lo vamos a analizar, lo vamos a estudiar. No podemos quitar esta verdad de la Biblia. Estoy diciendo que el mayor pecado, el pecado principal que sobresalía en Sodoma y Gomorra era la homosexualidad. Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 19, versículo 1 hasta el 11. ¿Cómo anda de ánimo para leer? ¿Anda buen ánimo para leer? Hoy vamos a leer. Hoy vamos a leer. Entonces, amados hermanos, vamos a buscar Génesis capítulo 19, versículo 1 hasta el versículo 11, para que todos podamos leer. ¿Estamos ahí, hermanos? Entonces dice Génesis 19, 1 hasta el versículo 11. Llegaron pues los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo y les dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo para alojaros y lavar vuestros pies. Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron: no, esta noche no nos quedaremos en la calle.
Pero Lot porfió tanto con ellos que fueron con él y entraron en su casa. Allí les hizo banquete, coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot gritando. Atención a esta parte final. ¿Dónde están los hombres que vinieron de ti esta noche, que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La traducción actual dice: sácalos para tener relaciones sexuales con ellos. El término conocer no es la misma connotación del que tenemos hoy. Hoy, cuando hablamos de conocer, estamos hablando de que quiero conocer las características, conocer a la persona, conocer a su familia. Esa es la connotación que tenemos nosotros hoy de ese término. Pero en la Biblia, cuando habla la palabra conocer, y puede buscarlo en varios pasajes de la Biblia, cuando hace referencia a una relación sexual y dice, y conoció a su esposa y concibió. El término entonces conocer, según la Biblia, en su connotación, según la Biblia, es tener relaciones sexuales. La petición de los de Sodoma y Gomorra es a Lot: saca a los hombres que han venido a ti para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. Entonces Lot saltó a ellos, a la puerta, cerró la puerta tras sí y dijo: escuche, por si nos queda duda que conocer no es tener relaciones sexuales, todavía estos versículos nos aclaran más. Y dijo Lot: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. ¿Acaso conocer es una maldad? Si le diéramos la connotación de hoy, ¿verdad que no? Ok, una parte. La otra parte, versículo 8. Mirad, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las traeré y podréis hacer con ellas lo que bien os parezca. Solamente que estos varones no les hagáis nada, y que ya que han venido al amparo de mi tejado. ¿Qué relación hay? Otro fundamento entre conocer a la respuesta que Lot da. Lot dice: hey, no hagas daño a estos varones. Si en realidad quieren tener relaciones sexuales, allí están mis 2 hijas que son vírgenes. Las saco y hagan con ellas lo que quieran. Les digo, hermanos, estos principios y estas pronunciaciones de un cristiano no se deben hacer. Cuando uno analiza estas decisiones, son decisiones de malos padres. En una ocasión yo enseñé aquí que Lot era un mal padre en muchos aspectos, y lo tocamos, lo hablamos. Tú puedes proteger a los demás sin necesidad de sacrificar a los tuyos. ¿Estamos aquí? ¿Cómo Lot puede decirle a ellos: voy a sacar a mis hijas que son vírgenes, hagan con ellas lo que quieran, pero no toquen a los varones? Yo puedo cuidar y puedo estar interesado en que los varones de Dios sean protegidos, pero no voy a dar a mis hijos para que hagan lo que quieran con ellos. ¿Me entienden? Pero bien, ahí encontramos ese principio para que usted lo tenga presente. Y les dice: ahí están mis hijas para que tengan relaciones sexuales, hagan con ellas los que quieran. Por eso estamos diciendo que lo que querían los varones, los hombres de Sodoma y Gomorra, era realizar una violación homosexual múltiple. Recuerde que eran 2 ángeles que estaban disfrazados de hombres. Por eso estamos diciendo, según la palabra de Dios, que el pecado que se refleja en este capítulo es el pecado de la homosexualidad. Por eso, la homosexualidad fue parte de la razón por la que Dios destruyó a las 2 ciudades. Sodoma y Gomorra son un tremendo ejemplo de cómo Dios se siente con el pecado en general. Pero también, específicamente hablando en este contexto, con la homosexualidad. Hermanos amados, yo sé que la comunidad gay dice que hablar como estoy hablando es ser homofóbico.
y pueden buscar muchos términos para tratar de callar una verdad bíblica. La verdad bíblica es que la ciudad de Sodoma y Gomorra, uno de los pecados principales que provocó la ira de Dios fue la homosexualidad. Dios se molestó tanto y esto nos recuerda que Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado. Dios no es dicho, ahora vamos a hacer una excepción con los homosexuales. De verdad son buenas personas. Si al final no le hacen daño a la sociedad, son personas que ayudan a los necesitados. Son personas que tienen un buen comportamiento y no podemos negar eso. No podemos negar muchas conductas buenas de los homosexuales. Nosotros no podemos negar esas verdades. Yo no puedo decir que todas las cosas que hace un homosexual son basura o no sirven, porque eso es mentira. Ellos hacen muchas cosas buenas. Lo que yo no puedo decir es que la prueba a Dios. Y yo no puedo esconder esta verdad. No es, si me llaman homofóbico, hágalo, está bien. Pero la Biblia habla claramente que el pecado de la homosexualidad, como todos los demás pecados, ofenden el nombre de Dios. Y le voy a leer una cita en el Nuevo Testamento. Para eso fue en Génesis, eso fue en el Antiguo Testamento. Primera de Corintios 6:9. Usted lo puede leer, lo puede apuntar, lo puede anotar. O no sabéis, escuche bien, Primera de Corintios 6:9, o no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios. No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Eso dice la Biblia. Ellos no parten el reino de Dios. No estoy diciendo solo ellos. No estoy diciendo solo los homosexuales. La Biblia también dice los adúlteros. La Biblia dice que los fornicarios, que los inmorales, que los afeminados y todo tipo de pecado que la gente comete es una barrera para que él pueda entrar al reino de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, nos recuerda el Señor en esta mañana que Él no ha cambiado. Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por el pecado de la homosexualidad. Dios no ha cambiado de parecer. Dios sigue con la misma moralidad, porque Dios es Dios. Dios es inmutable. Dios no cambia como nosotros. Dios no se equivoca. Y lo que Él ha dicho en su palabra es una verdad que nunca puede refutarse. ¿Me están escuchando? Entonces, repito, amamos mucho a los homosexuales. Claro, la iglesia está abierta para ellos. Pueden venir. Valoramos muchas cosas que hacen por la sociedad. Por supuesto, las valoramos. Pero su conducta, mientras estemos arraigados en la palabra de Dios, la Biblia no la prueba. Y repito, así como otros pecados, no solo la homosexualidad. Estamos aquí. Ahora, escuche bien. Si bien es cierto que Dios destruyó a la ciudad de Sodoma y Gomorra porque el mayor pecado era la homosexualidad, no quiere decir que la ciudad no cometía otros pecados. Hay otros pecados que la Biblia menciona que Sodoma y Gomorra estaban cometiendo. Quiero que vaya conmigo a Ezequiel, capítulo 16. Ezequiel, capítulo 16, versículo 49 y versículo 50. Mientras usted lo busca, porque yo sé que a algunos les va a costar, yo conozco, yo me bebo un traguito con agua. Ezequiel 16, 49 y 50. ¿Ya están? Sí, por favor.
Ezequiel no menciona el pecado de la homosexualidad en ninguno de estos dos versículos. Habían otro pecado o otros pecados que yo lo he tratado de encerrar de esta manera. Sodoma y Gomorra tenían falta de hospitalidad. ¿Qué significa? Ezequiel dice que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra por su orgullo, por su descuido y por no haber ayudado a los pobres y a los infelices. Se lo vuelvo a leer. Esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, pan de sobra y abundancia de ocio tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del necesitado. 50. Se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité, las destruí, las desaparecí. Pero ¿sabe qué pecado es aquí? Falta de hospitalidad. Podían ayudar, porque estamos hablando de una ciudad muy rica en ese entonces. Estamos hablando de una ciudad popular. Estamos hablando de ciudades sobresalientes, con buena economía, con buen comercio, ciudades importantes, pero ellos no ayudaron a nadie. Usted sabía que a veces hay cristianos así, hermanos, que no ayudan a nadie, ni de lo poco ni de lo mucho. Pero la Biblia nos llama a nosotros a servir, a ser hospitalarios, a ayudar a aquel que lo necesita. Dios no ha cambiado. Y uno de los pecados de Sodoma y Gomorra era ese. No ayudaban, no colaboraban, no les importaba la vida de su prójimo. Dios no ha cambiado. Diga conmigo, Dios no ha cambiado. Primera de Juan 3:17 dice, escuche, Primera de Juan 3:17, si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede manifestar que el temor de Dios habita en él? Esa pregunta el Señor nos hace en su palabra. Si alguien profesa ser hijo de Dios, profesa ser creyente, y cuando ve al necesitado no tiene compasión y no lo ayuda, pudiendo hacerlo, ¿cómo podemos concluir que esa persona tiene el amor de Dios? Una de las evidencias para que nosotros manifestemos que realmente Dios vive en nosotros son nuestras buenas obras. Nosotros manifestamos buenos frutos porque lo que hay dentro de nosotros es el mismo Señor. Tus frutos te delatan. Cuando no damos buenos frutos, significa que Dios no habita en ti. Y ahí lo concluimos. Yo no necesito hacer tantos exámenes para descartar si una persona es creyente o no. Tus frutos lo van a decir. Porque tú nunca vas a dar lo que no hay dentro de ti. Tú nunca vas a ayudar al necesitado si en ti no habita la presencia de Dios, si en ti no está la compasión por el necesitado. Amén. Que no nos pase, iglesia, que no nos pase como Sodoma y Gomorra. Aunque su pecado principal era la homosexualidad, también habían pecados de falta de hospitalidad. No ayudaban, no colaboraban, no les importaba la vida de sus prójimos. Y por eso la Biblia dice que Dios los destruyó. Así que concluyo esta parte de los pecados de Sodoma y Gomorra. La homosexualidad no fue el único pecado de las ciudades de Sodoma y Gomorra, sino que fue la razón principal, según la Biblia, por la cual Dios las destruyó. Habían otros pecados que venían siguiendo la conducta de los hombres de Sodoma y Gomorra. Esos son los pecados. Estoy seguro que allí había injusticia. Según el versículo, había el pecado, pero fuerte. Todas las personas estaban sumergidas en el pecado, a tal punto que no había moral en la ciudad de Sodoma y Gomorra. La Biblia no nos da tantos detalles, pero estoy seguro que si nos diera detalle los pecados que se nos mencionan o se nos mencionaran, nosotros nos quedaríamos atónitos, asustados.
Ahora, tenemos una parte importante en estos pasajes. En el capítulo 18, versículo 22 al versículo 33, tenemos algo muy importante y tenemos la intercesión de Abraham a favor de Sodoma y de Gomorra. Si usted lee el versículo 22 y 23, lo que hace en este pasaje Abraham es interceder por Sodoma y Gomorra. Abraham le suplica a Dios que no destruya a Sodoma y Gomorra. Usted lo puede leer. La Biblia dice que Lot habitaba en Sodoma y Gomorra, en Sodoma, que Dios estaba en esa ciudad, que Lot estaba en esa ciudad. Y como Abraham, su tío, sabe que Lot está en esa ciudad, él intercede porque dice, yo no creo que Dios, por eso le pregunta a él, así literal, 18:23, Génesis 18:23, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? La pregunta es muy fuerte, porque yo no creo, dice Abraham, que vas a destruir a Lot, que vas a destruir al justo, que vas a destruir a los justos que hay en Sodoma y Gomorra, juntamente con el impío. Eso no es justicia, eso no lo veo bien. Esa es la pregunta de Abraham hacia Dios. Hay 6 cosas importantes aquí en esta intercesión. ¿Sabe usted que Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra 6 veces? Y no intercedió 1, 2 veces y dijo, bueno, me rindo, tú eres Dios, tú eres soberano, haz lo que quieras. Al final no es a mí que me vas a quemar. Mátalos. 6 veces intercedió. Y le voy a dar los versículos para que usted los pueda leer. Génesis 18, 24 al 26. Génesis 18, 24 al 26. Abraham le dice al Señor, Señor, si allí hubieran 50 justos, ¿tú vas a destruir esas 2 ciudades? Y la respuesta de Dios es, si hubieran 50 justos, yo no destruyo las 2 ciudades. Fue la primera intercesión de Abraham. La segunda intercesión, Señor, eso está en el versículo 27 y 28. Si hubieran 45 justos, ¿también vas a destruir la ciudad? Y Dios respondió, no. Si hubieran 45 justos, no destruiré la ciudad. En el versículo 29, la tercera intercesión de Abraham es, Señor, si hay 40 justos, ¿vas a destruir a la ciudad? Y la respuesta de Dios es, no. Si hay 40 justos, no los voy a destruir. La cuarta intercesión, versículo 30, Señor, si hay 30 justos, ¿también vas a destruir la ciudad? La respuesta de Dios, no. Si hay 30 justos, no lo haré. Versículo 31, otra intercesión, la número 5 de Abraham. Señor, disculpa, pero si hubieran 20 justos, ¿vas a destruir también la ciudad? Y Dios dice, no. Si hubieran 20 justos, no voy a destruir la ciudad. Y Abraham sigue intercediendo la sexta vez, la vez número 6, y le dice en el versículo 32, Señor, si hubieran 10 justos en toda esa ciudad, de esos millones de habitantes, ¿vas a destruir las 2 ciudades? Y la respuesta de Dios es, no. Si hubieran 10 justos, 10 personas que practican lo bueno, 10 personas que hacen lo recto, no las voy a destruir. ¿Sabe qué nos enseña esta intercesión de Abraham? 2 cosas importantes. Primero, Dios jamás castigará al justo con el impío. Escucha lo que le estoy diciendo. Dios jamás castigará al justo con el impío. Si usted lee Proverbios 12:14, Proverbios 12:14 dice, cada uno recibe lo que merecen sus obras y sus hechos. Dios, a través de este pasaje, nos recuerda que Él nunca va a destruir al justo juntamente con el impío, porque los justos buscamos su presencia, buscamos y luchamos por hacer las cosas rectas,
tratamos y nos esforzamos, aunque no somos perfectos, aunque no hacemos las cosas al 100% porque fallamos. Dios sabe que tenemos una intención por ser buenas personas, por amarlo, por servirlo, por aplicar justicia, por hacerlo recto ante sus ojos. Y por eso Dios no destruirá una ciudad donde hayan justos. Estamos aquí, hermanos. Dios, les repito, jamás castigará al justo con el impío. Cuando Dios haga juicio, lo hará hacia el impío. Estamos aquí. Y la otra verdad que nos enseña esta intercesión de Abraham hacia Sodoma y Gomorra, o por Sodoma y Gomorra, es la importancia de la intercesión. ¿Sabía usted que el primer pasaje en la Biblia que habla de intercesión es este? Y si usted encuentra otro, por favor, porque yo no estoy haciéndolo, ni estoy diciendo esto porque quizás esté 100% seguro, pero traté de averiguar todas las fuentes, y la única intercesión desde que inicia Génesis es, la primera, es Abraham intercediendo por Lot, por Sodoma y Gomorra. La intercesión es tan importante, y este pasaje nos recuerda que debemos interceder por las ciudades, que debemos interceder por las naciones, que debemos interceder por un mundo que está desviado, por un mundo que está perdido. Los cristianos hemos sido llamados a interceder, no una, no 6 como lo hizo Abraham. Toda la vida fuimos llamados a interceder por este mundo que está podrido y sucio. Nuestro papel como iglesia no es pedirle a Dios que mande un juicio. Usted sabe que hay cristianos que le oran a Dios que mande juicio. Esos no han entendido todavía la Biblia. Dijo alguien, no les ha amanecido el evangelio. No saben de las escrituras. La Biblia nos enseña que nuestro papel ante Dios por este mundo es interceder, pedir misericordia, orar por Él, no pedir justicia, no pedir juicio. Porque si pedimos juicio, hermanos amados, no estamos demostrando amor hacia ellos. Y yo estoy diciendo, y no estoy justificando al pecador, yo estoy diciendo lo siguiente: no vamos a parar de interceder por este mundo, aunque sabemos que este mundo tendrá su castigo. Pero mi papel no es castigarlo, mi papel no es condenarlo, mi papel es interceder por ellos. Primera de Timoteo 2, 1 al 3, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes. ¿Quiénes son los reyes? En su mayoría son paganos, no viven de acuerdo a la palabra de Dios, pero nuestro deber es orar por ellos. Orar por los reyes, orar por los presidentes, orar por todos los que están en eminencia. ¿Quiénes están en eminencia? Autoridades civiles que tienen autoridad sobre una nación, sobre un barrio, sobre una ciudad. Orar por ellos para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Yo sé que como cristianos, cuando vemos prácticas tan sucias, tan paganas, tanto que blasfeman el nombre de Dios, cuando vemos actividades que van en contra de la moralidad de Dios, muchas veces quisiéramos pedir justicia de parte de Dios y quisiéramos pedir en ese momento un juicio de Dios. Me recuerda a los discípulos. Los discípulos le dijeron al Señor cuando vieron a aquellos haciendo milagros y supuestamente no habían sido encomendados por el Señor: ¿quieres que hagamos como Elías, Señor? ¿Quieres que descendamos fuego del cielo y los consuma? Ese espíritu todavía sigue operando en muchos cristianos. Hermanos amados, yo le digo, yo muchas veces me lleno de ira acerca de este mundo. Me da tristeza ver tanta injusticia, tanta maldad, tanta porquería en este mundo. Pero no me atrevo a pedirle a Dios que envíe juicio. No me atrevo a pedirle a Dios que los condene. Le pido a Dios misericordia, porque ese es el papel de la iglesia. Orar por ellos, Señor, que su entendimiento se les abra
que puedan conocer la verdad, porque yo era uno de ellos, porque yo vivía como ellos, porque yo practicaba las cosas como ellos. Señor, ten misericordia. Recuerde, Abraham intercedió por Sodoma y Gomorra. Abraham sabía que Sodoma y Gomorra eran las ciudades más perversas, eran sucias, merecían el castigo. Pero Abraham dijo: Señor, mi papel es interceder. Y hizo 6 intervenciones intercediendo a favor de 2 ciudades paganas. Y a veces los cristianos no queremos interceder por ciudades que ni hemos visto tantas cosas como Sodoma y Gomorra. Estamos aquí. El papel de la iglesia, el papel de nosotros es interceder por este mundo sucio que cada día va en decadencia. Amén. Y el último punto que quiero abordar con ustedes es la destrucción de las 2 ciudades. En Génesis capítulo 19, versículo 24. Génesis capítulo 19, versículo 24. ¿Lo tenemos? A ver, hermano William. Escuche bien. La Biblia relata que Lot y su familia, en los versículos anteriores del 24, la Biblia dice que los ángeles tomaron por fuerza a Lot y a sus dos hijas y a su mujer y los rescataron de este gran juicio. Y una vez que ellos estaban fuera, ellos habían sido salvos, entonces comenzó a llover, dice la Biblia, literal. Esto no es simbólico, esto es literal. Comenzó a llover sobre Sodoma azufre y fuego de parte de Dios de los cielos. No fue Satanás quien envió el fuego, hermanos. Porque muchos dicen: no, es que es Satanás el que destruye. Es Satanás el que manda eso. Fue el mismo Dios, porque su ira estaba contra estas 2 ciudades. Y él mismo hizo posible que el cielo se abriera y comenzara a llover sobre esas 2 ciudades azufre y fuego. ¿Sabe qué pasó con ese azufre y con ese fuego? Dice el versículo 25: destruyó las ciudades, las 2 ciudades las destruyó. También destruyó toda aquella llanura, toda esa llanura hermosa. Dice que también destruyó los moradores de aquellas ciudades. Allí habían de todo tipo de personas y fueron destruidos, consumados por el mismo Dios. Y la parte final de este versículo dice que el fruto de la tierra fue quemado. Usted sabe que la ira de Dios, cuando los hombres provocan la ira de Dios de esta magnitud, todo es afectado. La alimentación, la tierra, el aire, todo es afectado. Y aquí encontramos una destrucción total de la tierra, de la llanura, de los frutos de la tierra y de todos los habitantes. ¿Qué nos recuerda esto? Esto nos recuerda que un día Dios va a derramar su ira a todas las naciones. ¿Y sabe qué me hace entender este pasaje? Sodoma y Gomorra eran ciudades importantes, ciudades muy sobresalientes, dinero, fama, eran ciudades abundantes. Y cuando la ira de Dios se encendió, nada pudo detenerla. Quiere decir que cuando la ira de Dios se enciende hacia una nación, no la puede detener la economía. Puede ser la nación más millonaria del mundo, puede tener la economía más alta, pero su dinero no podrá detener la ira de Dios. Puede tener armamento, pueden tener los mejores armamentos, pero los armamentos no van a destruir la ira y no van a poder intervenir, no van a poder hacer barreras hacia la ira de Dios. La tecnología no va a poder, no es posible que la tecnología pueda detener la ira de Dios, ni la inteligencia. Nadie queda en pie ante su ira.
Por eso es que los habitantes del mundo que se creen tan poderosos, que se creen tan sobresalientes, ante Dios no son nada. Porque ante la ira de Dios nadie puede prevalecer. Aún el hombre más importante, el hombre más eminente, nadie puede detener esa ira. La Biblia también nos dice que un día no muy lejano Dios condenará a esta perversa generación. Y yo sé que la gente se sigue burlando, pero déjeme decirle, a mí no me sorprende que la gente se burle. A mí no me sorprende que la gente diga que yo estoy loco diciendo que Dios un día va a destruir esta generación. No me sorprende, ¿sabe por qué? Porque los dos yernos de Lot lo hicieron con Lot. ¿Sabe usted que Lot invitó a sus dos yernos para que huyeran? Y dice la Biblia en esos pasajes, usted puede leerlos, que los yernos de Lot se burlaban de él. ¿Cómo Dios va a destruir eso? Eso nunca ha pasado. Eso no se ha dado. La gente está hoy como los yernos de Lot, burlándose, creyendo que estamos locos, lo que estamos hablando de un juicio venidero, que estamos hablando que un día esta generación va a recibir juicio de Dios. Ellos se burlan, pero no nos sorprendemos. Es lo que esperamos de ellos. Pero Dios un día, no muy lejano, va a castigar a esta perversa generación. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Mateo 10:15. Mateo 10:15. Y esto todavía es más sorprendente lo que le voy a decir. Les pregunto, eso de que pasó en Sodoma y Gomorra, ¿ustedes creen que fue un juicio terrible? Eso de enviar azufre, quemar a los habitantes, quemar la tierra, quemar a los frutos del campo. Les pregunto, hermanos, ¿cómo ven ese juicio? Aterrador, ¿verdad? Les pregunto, ¿lo ven aterrador, sí o no? ¿O no? ¿Verdad que sí? Diga conmigo, es aterrador. Pero escuche, lo que viene es peor. ¿Tiene conmigo Mateo capítulo 10, versículo 15? Lo que viene es peor. Eso no es nada. Sí, por favor. Le leo ese mismo versículo en la versión Dios habla hoy, pero ponga atención. Les aseguro que en el día del juicio, el castigo para ese pueblo, para los habitantes de esa generación, será peor que para la gente de la región de Sodoma y Gomorra. El juicio que viene para la tierra no es comparado con lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Eso fue como un anticipo, como una señal de lo que venía. Pero eso no es comparado con el juicio que viene. El mismo Dios dice, les aseguro que el juicio que va a recibir esta ciudad, estaba hablando de Capernaum, pero este texto aplica en general. Les aseguro que este castigo que va a recibir esta ciudad, o esta generación, o este mundo, no es comparado con el juicio de Sodoma y Gomorra, porque será mayor. Será mayor el castigo que Dios enviará a esta generación. Por eso estamos diciendo, Dios no ha cambiado. Y Dios un día no muy lejano hará un juicio sobre esta nación. Quiero concluir esta enseñanza y quiero mencionar dos preguntas importantes. Una de ellas se las compartí en el grupo ayer. Nadie respondió. Les felicito. Pero se las repito. No me las conteste. Usted solo analícelas. Los pecados que se cometen hoy en día, ¿cree usted que son mayores
de los de Sodoma y Gomorra? La respuesta es sí. Es un sí. La generación de hoy vive en peores condiciones que la de Sodoma y Gomorra. La homosexualidad está por todos lados. En todos los países hay homosexuales. Práctica que Dios no aprueba. Así que en todos lados. No solo en 2 ciudades, en todos lados. La injusticia en todos los países. La mentira en todos los países. Todo el mundo está en decadencia moral. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿será que los pecados que cometemos hoy en día son mayores que los que cometió Sodoma y Gomorra? La respuesta es sí. Entonces, de ser sí, esta es la otra pregunta, de ser sí, ¿cuál es la razón por qué Dios no destruye esta tierra? De ser así, si los pecados que se cometen hoy en día son mayores que de los de Sodoma y Gomorra, ¿por qué Dios no destruye a esta generación en este tiempo? La razón ya se la di. La razón, y se lo vuelvo a decir, es porque hay miles y miles de creyentes. No estoy hablando de cristianos aguados, disculpen el término. No estoy hablando de cristianos de nombre, no estoy hablando de cristianos así tembeleque. Estoy hablando de gente redimida, comprometida con el Señor. ¿Sabe por qué Dios no destruye? Porque hay justos todavía en esta tierra clamando a Dios. Porque hay justos todavía clamando misericordia. Y Dios no nos va a destruir. Ni ahora no los va a destruir en este momento. Porque la iglesia, porque hay un pueblo justo que Él pagó un precio. El precio de la sangre de Jesús. Y somos tan importantes que Dios no va a enviar juicio ahora. Porque la iglesia está en esta tierra. La única diferencia entre Sodoma y Gomorra o las dos diferencias entre Sodoma y Gomorra y esta generación, primero es que los pecados son mayores que los de Sodoma y Gomorra. Es la primera. Y la segunda es que en Sodoma no habían justos. Solo una persona, 3 personas lograron a sobrevivir. Todo el resto murió. Entonces, la diferencia es que hoy hay millones de cristianos comprometidos con el evangelio, comprometidos con Dios, que oran, que interceden, que viven y practican los mandamientos de Dios. Y por esa razón, Dios no envía juicio a esta tierra. Pero diga conmigo, llegará un día, diga conmigo, llegará un día que este pueblo no estará. Y cuando este pueblo no esté, la Biblia dice que entonces habrá sufrimiento, habrá persecución, habrá juicio como nunca se ha visto en esta tierra. Un día no muy lejano, el Señor vendrá por nosotros, nos sacará a sí mismo como lo hizo con Lot. Nos sacará de esta perversa generación, no porque somos tan buenos, no porque somos tan santos, no porque nos comportamos tan bien, no porque somos más importantes que otros, sino porque hemos creído en el Hijo de Dios, hemos recibido su nombre y eso nos ha dado a nosotros garantía de poder estar un día en el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Eso nos dice la Biblia. Y quiero leerle este versículo para terminar, porque a mí me gusta fundamentar todo. No me gusta hablar por hablar. Lea conmigo, yo quiero que lo busque ahora. Lucas 17, 28 al 30. Lucas 17, versículo 28 y versículo 30. Quiero que lo busque porque quiero que lo leamos. Lo tenemos. Lucas 17, versículo 28 y versículo 30. Dice la palabra de Dios. Asimismo, como sucedió en los días de quién. Pero espéreme antes de continuar, espéreme por favor. ¿Quién está diciendo estas palabras? Jesús, el personaje perfecto, el que no comete errores, el que habla las cosas porque sabe lo que está haciendo. No está inventando, es el Dios. Él conoce, es el mismo Dios. Y dice Dios, dice Jesús cuando estuvo en la tierra, así mismo como sucedió en los días de Lot. Ya estudiamos Sodoma y Gomorra.
¿Qué hacían las ciudades? Comían, tenían mucha comida, bebían, tenían muchas bebidas, compraban. Era una ciudad comercial. Por eso les dije, este versículo me comprueba que Sodoma y Gomorra no eran ciudades cualquiera. Compraban. No puedes comprar si no hay dinero. No te puedes, no. Escúcheme, hermano. Mire, usted me dice, pastor, ¿cómo usted comprueba que Sodoma y Gomorra eran ciudades importantes y con muchos recursos? Porque yo no voy a poner, Jesús no va a poner un ejemplo de una ciudad que compra si lo que viven es mendigando o si la economía es baja. El Señor dice que compraban, que bebían, que comían. La gente vivía bien, material o económicamente. ¿Estamos acá? ¿Qué más hacían? Vendían. ¿Qué va a vender una nación pobre? No, ellos tenían dinero, vendían. ¿Qué más hacían? Plantaban. Pero ¿sabe qué más hacían también? Edificaban. ¿Qué ciudades, qué nación que no esté en un desarrollo económico puede estar edificando? Ninguna. Por eso estamos diciendo que Sodoma y Gomorra eran ciudades desarrolladas, vivían bien, con comida, edificaban, vendían, bebían. ¿Y qué dice acá? Mas el día, versículo 29, en el que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos, diga conmigo, todos. Ahí habían niños, ahí habían personas recién nacidas, ahí había todo tipo de personas, fueron destruidos. Yo sé que esto no es lo que se espera escuchar, ni lo que la gente quiere escuchar, pero esa es la verdad. Cuando la ira de Dios llega a una ciudad, nadie puede detenerla. Amén, hermanos. Y destruyó a todos. Versículo 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cuántos dicen amén? El juicio se hará, se manifestará, tal y como Jesús lo dice, cuando Él venga. La Biblia dice entonces que habrá justicia en la tierra. La Biblia entonces dice que habrá paz en la tierra. Hoy la gente profesa paz de labios hacia afuera. El mundo no tiene paz, hermanos. Nadie te puede dar paz. La única paz está en el Señor. La justicia está en el Señor. En ningún otro lado hay justicia. Déjese de cuento. Solo en el Señor podemos encontrar la perfección, la justicia. Pero el juicio que viene a esta tierra, Jesús lo afirma, será. Y será peor que el que recibió Sodoma y Gomorra. Que Dios nos ayude. Que Dios ayude a esta generación perversa. Y que Dios dé la oportunidad, por lo menos a aquellos que se han acercado una u otra vez a la iglesia a escuchar el mensaje del Señor. Pero oramos por ellos, oramos por las naciones, intercedemos por el pueblo para que el pueblo pueda venir hacia el Señor y no reciba lo que viene. A usted le puede parecer locura, yo ya dije, a mí no me importa, porque yo estoy seguro que esa reacción no es nueva. Pasó hace más de 4,000 años. Y se sigue dando. Y aquí podríamos seguir poniendo ejemplos, como en el ejemplo de Noé, el arca y el diluvio. Hay muchos ejemplos, pero mi tema era este. Y por esa razón es importante que tengamos presente siempre y nunca olvidemos que un día esto se va a terminar, porque Dios va a derramar su ira. Y si usted quiere comprobarlo, el libro de Apocalipsis es el mejor libro para poder entender, juntamente con el libro de Daniel y otros libros como Mateo, donde se habla de los juicios venideros a esta tierra. Que Dios nos ayude y que Dios ayude a esta generación perversa. Póngase en pie, vamos a orar. Después de esta oración vamos a dejar unos minutos de intervención. Si usted tuviera preguntas, sugerencias, algo que no comprendió del tema, este es un momento para que lo pueda hacer. Yo quiero que oremos.